Gracias, señor presidente. Señor Rajoy, hoy ha venido usted en la parte primera de su intervención a plantear algún dato esperanzador, y eso siempre es una buena noticia. Me refiero en lo que tiene que ver con esa idea de que se creará empleo neto en 2004. Pero la realidad que tenemos choca con los deseos. Y la realidad es que de cada 4 personas que quieren trabajar, hay una que está parada. La realidad es que hay un 24% de temporalidad, que 3,6 millones de personas tienen paro de larga duración en España, que 2,3 personas llevan más de 2 años en el paro, que 1,8 millones de hogares no trabaja ningún miembro de la unidad familiar, que más de 3 millones de personas paradas en España no tienen ningún tipo de ayuda, que efectivamente en el último mes ha habido 16.000 menos parados registrados en España, pero no se computan los españoles que están inmigrando, no solamente los inmigrantes que vinieron cuando interesaba a este país, sino los que se marchan ahora, y esos no se computan en los datos porque esos no están ya en las oficinas de registro de empleo. El empleo que se está creando, desgraciadamente, es un empleo precario, es un empleo a tiempo parcial, la mayoría. Se está sustituyendo empleo fijo con cierta estabilidad por empleo temporal. La reducción salarial es una constante de la que, por cierto, usted ha presumido en el exterior. Y las cotizaciones a la Seguridad Social es cierto que se han incrementado 85.000 en el último mes, pero no es menos cierto que sigue bajando los ingresos en las cotizaciones por la Seguridad Social en el último balance del último ejercicio. Eso también tiene algo que ver con que las cotizaciones son inferiores porque los salarios son inferiores. El único plan que conocemos hasta ahora y que se ha presentado es el Plan Europeo, del que nos corresponden 1.800 millones de euros, 2014-2015, 45 euros mes por cada joven parado. Eso es lo único que hay, y todavía el plan no lo conocemos en la Cámara. Sabemos ya que se ha presentado, que tenía que presentarse antes del 31 de diciembre, pero esta Cámara todavía no conoce ese microplan de empleo para nuestro país. Habla usted de que la prima de riesgo mejora, es cierto, pero España seguimos pagando 100 millones de euros cada día, que es lo que cuesta, digo de intereses, que es lo que cuesta construir un hospital de 500 camas. Yo vengo de Melilla y hay un hospital, pequeño hospital, de 200 camas que lleva 2 años parado. Y en Melilla hay una saturación sanitaria impresionante de la gente que no tiene atención sanitaria, con un 37% del paro y un 68% de los parados que no cobran ninguna ayuda. Esa es la España real. Y la recaudación tributaria, es cierto que se aumenta la recaudación tributaria, pero no es menos cierto que el déficit no se sigue siendo capaces de controlarlo y que este año el déficit se vuelve a disparar en más de medio punto si tenemos en cuenta el dinero que se le ha prestado a la banca. Estos son los datos reales, la España real, la que contrasta con los deseos. El Consejo Europeo de marzo ha tenido una importancia indiscutible desde el punto de vista económico y social. Es el último Consejo antes de las elecciones europeas de mayo de 2014 y pretende, sin duda, dejar atados acuerdos que dejen condicionadas y predeterminadas políticas futuras en la Unión Europea. ¿Y qué se proponen hacer ustedes en Europa? ¿Vamos a tener candidato del Partido Popular? ¿Va a ser el candidato el presidente del Gobierno o candidata? Habrá que saberlo, habrá que contrastar los programas, tendremos que saber qué es lo que propone el Partido Popular al Parlamento Europeo y habrá que discutirlo y debatirlo, habrá que contrastarlo. Hasta ahora no sabemos nada más que las buenas intenciones que hay con el ministro Cañete, que como sabe de agricultura y una parte importante de la política de la Unión Europea es de agricultura, pues parece que los tiros apuntan por esa dirección, pero hasta ahora parece que no le ha dado ninguno. ¿Considera conveniente informar, por tanto, a la ciudadanía de sus proyectos y las propuestas o no le merece la pena esta afirmación? Porque es muy complicado cumplir con los objetivos que se plantean en los consejos cuando no hacen otra cosa, y usted lo sabe, que recortar cada vez más el presupuesto de la Unión Europea. En el último Consejo de diciembre se redujo el presupuesto para el próximo sexenio 2014-2020 en un 3,5%. No es posible que con menos recursos de presupuesto europeo podamos vertebrar más territorial y socialmente en una Unión Europea que además ha crecido en número de países. Y sin fondos es complejo hacer
frente a todas las dificultades, más allá del espíritu empresarial o que las carencias existentes en investigación y desarrollo sean cubiertas por las empresas privadas. Es decir, los Estados y ustedes se lavan las manos y lo dejan todo al albur de la iniciativa privada. El Consejo Europeo de marzo intenta convencernos de que la recuperación económica es un hecho que se consolidará en este mismo año, pero esa realidad, como decía Sancho, largo se porfía en ese sentido. Para mayor incertidumbre, la amenaza de la deflación es una realidad que preocupa a instancias internacionales y es un dato preocupante. Por tanto, no es de extrañar la preocupación de la Troika por lo que llaman la reindustrialización competitiva de Europa. El gran problema es que llevamos 6 años de las mismas políticas contra la crisis y la crisis, en lugar de resolverse, se agrava o al menos se estanca. La deuda sigue aumentando y, como hemos visto también en la Unión Europea, el paro se ha continuado incrementando. Los tímidos resultados alcanzados en relación con el avance de la Unión Bancaria Europea no pueden ser presentados como una panacea. Es precisa una mayor claridad en las funciones y competencias del Banco Central Europeo ante la nueva situación y debe quedar asegurada la desvinculación entre la deuda de los bancos privados y la deuda soberana de los Estados miembros, al mismo tiempo que se garantizan los intereses de los depositantes, al menos los modestos. Debería quedar claramente definida la responsabilidad del Banco Central Europeo ante el Parlamento Europeo en estas competencias. Por otra parte, los sistemas de investigación sobre la situación de la banca han demostrado debilidad. No quisiéramos encontrarnos con sorpresas en lo que se refiere a la banca española. Alguna más con los nuevos TS3. Es sabido que el sector bancario europeo en su conjunto es demasiado grande para quebrar. Según la Conferencia Europea de Sindicatos, los bancos europeos poseen activos equivalentes al 350% del Producto Interior Bruto en sus balances. Bastaría con la quiebra de uno solo de esos 30 bancos más grandes de Europa para causar un colapso en el sistema financiero en su conjunto. Mientras haya bancos de este tamaño, incluso la unión bancaria mejor diseñada está condenada al fracaso porque nunca podría superar un problema de esta magnitud. Resolver el dilema de demasiado grande para quebrar es un requisito previo para el éxito de la unión bancaria. En España, la realidad que ustedes han escondido hasta que el Tribunal de Cuentas lo ha puesto de relieve, digo la realidad concreta, es que se han utilizado al menos 108.000 millones de euros en el rescate de los bancos, pero el crédito sigue sin fluir hacia la economía productiva. Las líneas del ICO de 2014 están empezando a moverse, lo decía usted esta mañana, pero se mueven lenta y tardíamente. En el 2000 la deuda pública española fue del 59%. En el presupuesto del 2014 vamos a llegar al 100% del Producto Interior Bruto. El Gobierno necesita este año 243.800 millones para refinanciar la deuda y, como usted sabe, vamos a pagar 36.590 millones en intereses. La deuda ha crecido rápidamente mientras que su Gobierno se ve impotente, como dije antes, para controlar el déficit. Se está salvando a los bancos, se sigue salvando a los bancos y no a las personas. Las entidades financieras siguen pudiendo acceder a la financiación a un tipo de interés muy reducido al Banco Central Europeo y prestar esas cantidades, si lo desean, a tipos de interés mucho más elevados. Eso no ha cambiado. Gran parte de la financiación obtenida por el Estado ha sido para salvar el sistema financiero y para pagar la especulación que, sin duda, provoca la propia política y el propio diseño del Banco Central Europeo. Gran parte de las emisiones de deuda pública se han destinado al rescate de las entidades financieras de toda Europa, que no es una misión de los Estados. Por esa razón, nuestro Grupo considera que es posible calificar gran parte de los contratos de deuda pública con el concepto de deuda ilegítima, tal y como aparece recogido en la propia doctrina internacional. Son necesarias otras medidas de saneamiento financiero, la reestructuración del sistema, la democratización y nacionalización de entidades solventes y la reestructuración tanto de la deuda pública como de la privada. El acuerdo para extender progresivamente la imposición a ciertas transacciones financieras es un avance mínimo sin eficacia para atajar el papel especulativo de ciertos activos financieros. Volvemos a recordarle la necesidad de implantar en Europa un impuesto a las transacciones financieras que grave la especulación, que tanto daño está haciendo, porque el libre comercio, al que se refieren las conclusiones del Consejo, jamás podrá ser justo ni responder a las necesidades de los ciudadanos.
En el marco de esta situación, usted ha hecho referencia hoy, se apresuró usted a trasladar al señor Obama el apoyo a la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Ni siquiera espera usted a que haya una estrategia común europea que permita resolver algunos de los problemas surgidos entre ambas partes, como fue el problema del espionaje. Pero, en fin, lo más importante, señor Rajoy, ese tratado, el Tratado de Libre Comercio, que será, creemos, dañino para el conjunto de la economía española y muy especialmente para nuestra agricultura, que tendrá que competir con un método de subvenciones a la producción extensiva que, por razones geográficas y de estructura de la propiedad, será la muerte probablemente de muchas de nuestras empresas familiares. Además, se consagrará el dominio de las semillas por parte de las multinacionales con el control que eso representa sobre las posibilidades de los pequeños y medianos productores. En política industrial y en el caso de España es difícil atender a la demanda de recuperación industrial que plantea el Consejo sin otra política muy diferente a la que se ha venido aplicando hasta ahora. En España se ha destruido la industria española como consecuencia, entre otras cosas, de las exigencias de la reconversión de la propia Comisión Europea en el tiempo. Ustedes no han sido capaces de poner en marcha la construcción de un nuevo modelo productivo. Lo hemos dicho aquí decenas de veces en esta tribuna y es absolutamente imprescindible para que podamos crear empleo digno en España. De todas las intenciones que el Consejo Europeo propone para dar un giro sobre sus propios errores a la situación, ustedes la única que aplican hasta ahora es la reconversión contractual de las relaciones laborales. Nada de apoyar al I+D+I. En 2012 el gasto se redujo en el 5,6%. En el 2013 el 7,22% y en el 2014 estamos en el gasto de 1998. En cuanto al clima y la energía, su Gobierno tampoco ha sido capaz de regular los precios de la energía, que comienza a tener uno de los costes más difícilmente asumibles por familias y empresas. Con la nueva tarifa se obliga al usuario a consumir electricidad, ignorando el precio que va a pagar en cada momento por ella, salvo que tome medidas muy complejas. Señorías, la Comisión Europea rebajó los objetivos climáticos respecto a lo que marcaba el Parlamento Europeo. Europa ha pasado de ser líder en temas medioambientales a un punto en el que los Estados trasladan las peticiones de los lobbies de las eléctricas, las petroleras y el gas. Y hay que decir la verdad. España es uno de los países más vulnerables al cambio climático, tal y como demuestra el último informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático, pero es que también es de los más irresponsables. Se boicotearon las políticas de eficiencia y ahora se quiere acabar con el sector de las renovables, apostando por el fracking y las prospecciones petrolíferas en Canarias y en Baleares. Y por eso no quiere que la Unión Europea sea exigente en este campo. No hay ninguna voluntad de cumplir con los objetivos relativos al clima. El mejor ejemplo es que el propio Consejo pospusiera la decisión sobre los objetivos energéticos y climáticos del 2020 hasta el 2030, una nueva oportunidad perdida. Desde mi grupo parlamentario creemos que todos los gobiernos de la Unión Europea deberían apoyar una sensible reducción de emisiones internas de gases de efecto invernadero, junto con un aumento del uso de las energías renovables y una cada vez mayor eficiencia energética, tal y como plantean las organizaciones como Greenpeace. Porque aunque la Comisión reconoce en su libro blanco que mejorar la eficiencia energética es una contribución esencial a todos los principales objetivos de las políticas de clima y energía de la Unión Europea, también se reconoce abiertamente que no se cumplirá el objetivo no vinculante de ahorro energético para 2020. Por consiguiente, un objetivo vinculante para el ahorro de energía debe estar en la agenda ahora, no después, tal y como se le reclama desde diversas organizaciones ecologistas. En cuanto al asunto de la dependencia energética, tenemos que hablar de Ucrania, señor Rajoy. ¿Está pensando su Gobierno en aprovechar la incertidumbre y el caos en que se encuentra sumergido el país para sacar algún tipo de beneficio? Sería legítimo, lícito. Dígalo claramente en todo caso, porque a partir de ahí, ya se han dicho aquí en distintas intervenciones, un posible camino. A partir de ahí se entendería a la perfección la posición mantenida por su Gobierno con respecto al conflicto ucraniano. Van a tratar de impulsar y fomentar la conexión hacia Europa para poder vender gas que nos llega principalmente de Argelia y lo que venga por barco. ¿Vamos a sustituir en Europa la dependencia del gas ruso por la del gas argelino o el que traigan desde Estados Unidos?
Así entendemos que no se solucionan los problemas de dependencia energética. Esos problemas comenzarán a resolverse cuando haya una verdadera voluntad de hacerlo y pensando en el interés general y no en los intereses de lobbies de multinacionales del gas y del petróleo. España es líder en energías renovables y debe aprovechar toda su capacidad para caminar hacia una mayor independencia energética en el marco de un desarrollo sostenible, respetuoso con el medio ambiente. Señor Rajoy, sé que a ustedes no les gusta oír hablar de la pobreza en España. Ya lo ha demostrado el señor Montoro despreciando los informes de Cáritas. Sin embargo, el aumento de la pobreza y la desigualdad en España son constantes. España es el país europeo más desigual y donde más han crecido las diferencias sociales entre el 2000 y el 2012 después de Bulgaria. Y eso implica que millones de personas en España están sufriendo cada día que pasa para salir adelante. Es una absoluta vergüenza que en un país que se llama desarrollado como España haya hoy millones de personas que apenas sobreviven y las pasan canutas para salir adelante cada día. Y de esos millones de personas, los niños son los más débiles y los más expuestos a la exclusión social. El último informe publicado por UNICEF es demoledor. En nuestro país, más de 2,5 millones de niños y niñas viven en hogares pobres, aproximadamente un 30% del total, siendo el país de la Unión Europea con mayor pobreza infantil después de Rumanía. ¿Quién nos lo iba a decir? Señor Rajoy, ¿les han informado ya sus colegas europeos de las medidas que están tomando su Gobierno? ¿Les ha informado usted de las medidas que toma para cambiar esta situación? Tal vez no, porque no están haciendo nada, ni siquiera para frenar y empezar a revertir esa miserable realidad. Ustedes están produciendo devaluación salarial, arropados por la violencia que genera la necesidad. Dicen que para un trabajador vale más un mal trabajo que ningún trabajo. Eso no vale. Para un mal empresario tal vez, pero para aquellos que quieran pagar la mitad por el salario. Eso es una humillación para los trabajadores dignos y competentes y además es una humillación para un país democrático avanzado como le corresponde a nuestro país. En cuanto a la inmigración, solo hablan de ella al tratar de las relaciones con África y sin atajar el problema de raíz. Y no lo hacen porque tienen una visión etnocentrista del continente negro. Y si no, ¿cómo es posible que se hable tan explícitamente en las conclusiones del Consejo de asesoramiento, tutoría, formación, control de fronteras, mafias? Bastaría con que desde el norte y desde los países desarrollados dejáramos de explotar y de expoliar las riquezas de esos países. Bastaría con que dejasen de apoyar a los señores de la guerra y a dictadores sanguinarios que venden a sus pueblos sus riquezas y sus materias primas a un mundo desarrollado que parece insaciable. Ese debería ser el camino. Oxfam acaba de decir que se han llegado a comprar 50 millones de hectáreas para biocombustibles y materias agrícolas en África, que son dos países como son Alemania e Italia juntas en cuanto a territorio. El control de las multinacionales que están provocando una parte importante del éxodo de los africanos, que son también una parte de los que llegan a Melilla y de los que al final se mueren en las aguas de Melilla porque no le damos la bienvenida adecuada que deberíamos darle en un país democrático. Les voy a dar un dato. De los 54 países de África, 23 de ellos están entre los 26 países con menor índice de desarrollo humano. Y entre esos 23 países están algunos de los más ricos del mundo en materias primas y minerales. Bastaría con no hacer todo eso y seguir ayudando, pero no se ayuda a los países africanos recortando los fondos destinados a cooperación y ayuda al desarrollo, ni poniendo fronteras de metal, con cuchillas que hieren y matan. Si dejásemos de robarles y de fomentar guerras y conflictos, igual no se verían obligados a huir de la miseria y del hambre para poder sobrevivir. Que no se le olvide a usted ni a nadie que nadie emigra por placer. Por lo general la gente emigra porque tiene necesidad, porque tiene hambre y porque busca una vida mejor. Voy concluyendo sobre un par de temas más, sobre Ucrania, y no quiero dejar de referirme a ello. El tratamiento que la Unión Europea está teniendo con el tema de Ucrania. Por primera vez en su historia, la Comisión firma un tratado de asociación con un gobierno surgido de un golpe de Estado, con una composición claramente antidemocrática, fruto de la violación de la propia Constitución ucraniana, las leyes y los tratados internacionales. Señor Rajoy, las elecciones del 25 de mayo no van a blanquear las cosas porque no existen las condiciones para una salida democrática. Usted y sus socios pretenden alcanzar con la OTAN las fronteras de la Federación Rusa y crear una nueva situación probablemente o desgraciadamente de riesgo. Veamos, hagamos un comparado. ¿Quién ha elegido al gobierno de Ucrania actual? ¿En qué urnas se ha votado?
¿No era un gobierno el anterior, nos gustara más o nos gustara menos, elegido por los ciudadanos? ¿No fue un gobierno donde el grupo mayoritario, que tenía, por cierto, 185 escaños, uno menos que tiene usted en esta Cámara, 185 escaños, lo echaron del propio Parlamento y cambiaron el gobierno por un golpe de Estado blando, duro, como se quiera llamar, con apoyo de la Unión Europea y de los Estados Unidos? Las elecciones habían sido en el 2012. El principal partido de la oposición tenía 101 diputados. ¿Se imagina usted que el 25S, alguna gente que llegó pensando que iba a echar al gobierno, hubieran entrado a este Parlamento porque hubiera habido fuerza, hubieran echado al principal partido del gobierno y hubieran sustituido al gobierno en la Moncloa y después hubieran convocado elecciones? ¿Qué hubiera dicho Occidente? ¿Qué hubiera dicho Estados Unidos? Bien, con todas las diferencias que queramos, ese gobierno no está legitimado por ninguna urna y es un gobierno impostado desde el punto de vista de los acontecimientos que conocimos en ese sentido. Pero más allá de los problemas étnicos están los auténticos motivos de esa asociación en el oeste de Ucrania. La recuperación de enormes extensiones productoras de cereales que probablemente desestabilizarán los mercados europeos, y en el este la reconversión de una industria obsoleta que lanzará, según algunos estudios, más de 5 millones de trabajadores en paro con una buena formación sobre el resto de Europa para debilitar los salarios. El fontanero polaco será una pequeña anécdota probablemente frente al metalúrgico ucraniano. Y concluyo, señor presidente, como siempre, con alguna propuesta. Nosotros somos optimistas y pensamos que existen otras alternativas a las políticas de austeridad que vienen haciendo y que tanto daño están ocasionando tanto en España como en la Unión Europea. Ante el incremento del paro, la desigualdad y la pobreza, junto con el desmantelamiento del Estado de bienestar, es imprescindible poner fin a estas políticas de austeridad, que no hacen más que hundir las economías y las vidas de las personas. Es necesario poner en marcha un programa de inversiones como el propuesto por la Confederación Europea de Sindicatos, con un objetivo de inversión anual del 2% del PIB europeo durante los próximos 10 años, para que Europa vuelva de verdad a la senda del crecimiento sostenible y la creación de empleo, porque la prioridad es crear empleo, puestos de trabajo a toda costa, y con ese plan podrían llegar a crearse en unos 11 millones de puestos de trabajo en toda la Unión Europea en el periodo de 10 años. Este plan permitiría también poner fin a los recortes del gasto público, el aumento de los salarios y reforzar las prestaciones y redes de protección social, especialmente para las personas que más están sufriendo los rigores de esta crisis. Mientras no lo hagan, las movilizaciones y las protestas seguirán, porque la gente no puede aguantar durante tanto tiempo que se le machaque y que encima le digan que la culpa es suya. Nosotros también hacemos un llamamiento a las urnas y aprovecho esta tribuna para decirlo a los ciudadanos y ciudadanas para cambiar esa Unión Europea que se está diseñando al servicio del capital y del poder especulativo financiero, concluyo, presidente, y del poder financiero. Y ya tenemos los candidatos y las candidatas y solo deseamos poder contrastar las propuestas y las ideas con los candidatos y candidatas también de su partido cuando estimen por pertinente y que esperemos que sean antes del día 25 de mayo. Muchas gracias. Gracias, señor Lara. Por el Grupo Parlamentario de Unión